que Dios hace tu pase, la Virgen que acupé. Ella tende xere, porque en de veícosu. Eres como en emimbu, o manova kurusure. Queridos amigos, estamos nosotros recordando la fundación de esta hermosa comunidad de Caacupemí. Nos encontramos en Fernando de la Mora y queremos, sobre todo en este tiempo tan cercano ya también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, recordar a esta hermosa comunidad cómo ha surgido, cuáles son los valores que ellos han recibido también de sus padres, que han recibido aquí en la comunidad y que ahora ellos continúan transmitiendo. Invitamos a las personas que han trabajado desde el inicio, otras personas que se fueron sumando y así también las nuevas generaciones que se están sumando hoy. Corría el año 1962. Los pocos pobladores del lugar, llamado en aquel entonces Barrio Laguna Satí, se preocuparon por encontrar un terreno para construir una capilla. Los pioneros que asumieron este gran compromiso fueron Eligio Ferreira, Sebastián del Valle López, Eustacio López, Eligio Mereles, Tomás Vera y Cayetano Morel. Ellos resolvieron visitar al cura párroco de la iglesia Santo Domingo Sabio, el padre Vicente Precioso, para poner a su conocimiento la iniciativa de los vecinos. El religioso escuchó con suma atención la propuesta de los visitantes y, por intermedio del padre Arnaldo Levera, los vecinos contactaron con la señora Leonarda Benítez, quien donó un terreno al padre Levera para la capilla. Definido el asiento de la capilla, se formó la primera comisión de trabajo integrada por Baldovino Méndez Monjes, José Delfín Paredes, Sebastián del Valle López, Leocadio Ferreira, Manuela de Aguilar, Eustacio López, Eligio Mereles, Tomás Vera, Remigio Paredes, Silvio Brites del Valle, María Luisa Martínez, Clara Hilda Martínez, Gilla Fermina, Fiora Castillo del Valle, Manuela de Brites, Francisco Salinas, Priolino Fleitas, Eduardo Franco, y como asesor fue nombrado el padre Vicente Precioso. En el año 1963 inició parte de la construcción, que fue inaugurada el 8 de diciembre de 1965. En el acto, el cura párroco ofició la Santa Misa y bendijo la capilla con el nombre de Caacupemí, quedando como patrona la Virgen de los Milagros de Caacupé. Así nació nuestra capilla, situada en la calle 8 de diciembre, y actualmente cuenta con 60 años de existencia. Estado actual de la comunidad. La continua dedicación de la feligresía y el creciente compromiso de la comunidad han sido fundamentales para su desarrollo. Actualmente, contamos con catequesis familiar desde los niveles precatecumenal, catecumenal, de iluminación y de perseverancia. También se imparte la confirmación familiar, primer y segundo año. Además, la capilla cuenta con 3 coros: Coro Caacupemí, Coro Nueva Alianza y el Coro de Niños. También contamos con un grupo de liturgia y ministros de la Eucaristía,
que llevan la comunión a los hermanos necesitados de la comunidad. Contamos con misas dominicales. Además, contamos con un dinámico consejo pastoral que, bajo las orientaciones del párroco y apoyado por la perseverancia de un capellán fijo y de los activos coordinadores de asuntos económicos, están siempre más al servicio humano cristiano de la población. Estos años de vida de la comunidad, que tiene que ser un estímulo para todos nosotros, para todas las comunidades de la iglesia. Aquí le recibimos a una pareja, ellos han trabajado mucho tiempo también y nos cuentan de esta historia. Primero queremos escucharte un poco, si te podés presentar tu nombre y después nos cuentan ustedes, ¿verdad?, como pareja, cómo es que se insertaron en esta comunidad de CACUPEMI aquí en Fernando de la Mora. Soy Lucía Ferreira de Jara, esposa del señor Marcelino Jara, que está a mi lado. Hemos empezado a trabajar con la comunidad CACUPEMI desde el año 1990, específicamente en el mes de diciembre, que era la comunidad, estaba celebrando una misa de la Sagrada Familia y teníamos un hijo, nuestro primer hijo de 6 meses. Y ahí el que estaba celebrando la misa es el Padre Precioso. Y nos llamó como pareja y como una familia a presentarnos a la comunidad y bendiciéndonos a los 3. Y desde ahí empezamos a trabajar con la comunidad CACUPEMI con mi esposo. Marcelino, ¿cuál fue el trabajo así específico? ¿Cómo comenzaron ustedes a trabajar aquí en esta comunidad, además de unirse después de haberle conocido al Padre Precioso? Sí, fue una satisfacción trabajar en esa época. Nos reunimos después de que el Padre Precioso nos invitara, hicimos la reunión. Había una capilla chica y en esa primera reunión donde estábamos los del miembro del Consejo Económico, salió la idea de hacer una nueva capilla más grande. Y con esa ilusión se comenzó a trabajar. Murió el Padre Precioso y fue ardua la labor de conseguir un sacerdote. Y tuvimos la suerte y la bendición que teníamos el apoyo del párroco, cuando eso de la parroquia Domingo Sabio, a quien pertenecemos. Y hemos conseguido sacerdote, un polaco, vino un franciscano por un año a hacernos la misa. Y a la vez el miembro del Consejo Económico comenzó a activar, haciendo actividades y pensando ya en hacer el tinglado. Es así que tuvimos la suerte que nos vimos en una fábrica que queda acá, cuando eso en Fernando, hacia zona sur, yo creo que era, para hacer el pedido, para ver cómo podíamos hacer. Y tuvimos la suerte que el dueño nos dio mucha facilidad y comenzamos allí la obra. Estaban varias personas, entre ellos muchos ya no están más, como doña Carmen, doña Emilia, doña Chachi, don Vicente Anció, que fue el coordinador cuando eso. Y así comenzó. Y después ya comenzamos, ya se terminó y vino el padre Ein a hacernos la misa cada domingo y él nos apoyaba. Y hacíamos, íbamos. Y esto era un pozo, se rellenó, pero con camionada de arena, para hacer todo esto que está acá, que no era así. Esto ahora es ya más moderno. Pero ya la gente venían cada día más. Y eso era también gracias a todo lo que se ha hecho en conjunto, visitando a las familias,
de la comunidad de Cacupemí, que es lo más importante para que esto pueda ser una realidad. Se fue el padre En y vino el padre Víctor. Con él, joven, tomamos otra dinámica y no me voy a olvidar que cada domingo se llenaba más. Y yo hice un análisis del por qué, y era que cada mes sacamos una revista, Cacupemí, que se repartía gratis, se llevaba en todas las casas. Y allí estaba el horario de misa, todas las actividades que se hacían. Y eso hizo... Con la foto, eso es lo que le gustaba a la gente, verse en la foto. Sí, con la foto. Y acordándonos de los cumpleaños. Ah, también. Y eso le gustó a la gente y cada domingo venía, se llenaba esto, que fue una gran felicidad. Mucho sacrificio para hacer. Las señoras y eso hacían fiestas, hacían cena, hamburgueseadas, todo para poder invertir en esta capilla que ahora es una gran realidad con todo lo que se está haciendo. Inclusive me recuerdo que el final don Vicente Anció se fue a trabajar con el padre Trento allá en San Rafael. Él era, creo que, el administrador general. Y él consiguió traernos estos bancos a través del padre. Sí. Y así. Y Lucy, Sí. también ustedes trabajaban con las señoras que visitaban a los enfermos y las familias y las bendiciones. Así mismo es, padre. Salíamos casi todas las tardes después del trabajo, ¿verdad? Y entonces visitábamos a la familia, se le llevaba la comunión, se le visitaba. Usted nos acompañaba varias veces nos acompañó. Varias veces nos acompañó y también hacíamos obras como por ejemplo para juntar más dinero, porque acá había mucho faltaba. Entonces nos juntábamos y hacíamos hamburgueseadas. Mi hijo era muy chiquito todavía. Y también estaba la señora Nilda Méndez, que fue la que estaba trabajando, que ella falleció, ¿verdad? Y esa familia también tenían a los hijos que eran músicos. Exactamente, la familia Méndez estaba conformada Recuerdo que. por sus hijos Fernando, Carlitos y Sergio Méndez, que eran los que estaban siempre en el coro. Ya. Y también la revista, como dijo Marcelino, que buscábamos auspiciantes para que pueda salir la revista, como primero era 100, 150, 200 y vamos subiendo. Claro. A medida que Se tenía más auspiciantes, se exacto, podía pagar. se tenía más. Bueno, les agradezco este testimonio, sobre todo al celebrar la fiesta de esta hermosa comunidad, de esta capilla de Cacupemí. Y que Dios les bendiga por el trabajo. Gracias. Hola, yo soy Hugo Lovera. Hace un año, un poquito más de un año aproximadamente, que vinimos a la capilla con mi señora y mi familia y estamos muy felices acá. Después de este corto tiempo que vinimos a la capilla, ya estamos trabajando a full en varios proyectos, en el Consejo Económico, en la parte de redes sociales, marketing, yo particularmente en el coro de niños, y estamos con muchos proyectos para los siguientes años, principalmente en la parte artística, musical, con muchas ganas de tener actividades principalmente para los niños y los jóvenes, y actividades que involucren a la comunidad. Entonces, muy agradecido con la comunidad de Cacupemí por recibirnos, y bueno, estamos ahora para retribuir y aportar. Muchas gracias.
Estamos celebrando los 60 años de la comunidad de Caacupemí en Fernando de la Mora y escuchamos diversos testimonios y sobre todo también testimonios maravillosos que suceden en la vida de los feligreses, de las familias de esta comunidad de Caacupemí de Fernando de la Mora. Ahora escuchamos a esta familia. Mi nombre es Carmen, él es mi esposo Silvio, tenemos 5 años de matrimonio y venimos a contar nuestros testimonios sobre el regalo que nos hizo la Virgen de Caacupé. Bueno, su nombre es Santino Emanuel, es un regalo de la Virgen María. Después de 3 años de matrimonio, ya cuando estábamos un poco asustados porque no nos llegaba la bendición, empezamos a hacer los tratamientos médicos, tanto Carmen como yo también. Entonces, en un momento le dije a Carmen, falta algo, es lo más importante, y era peregrinar junto a la Virgen María en Caacupé. Entonces nos pusimos las pilas y un 28 de enero del 2023, sábado de noche, nos fuimos a las 10 de la noche a peregrinar en esa noche oscura de Ipacaraí, subiendo el cerro. Noche oscura pero con una luz de esperanza, sabiendo que el regalo venía de mano de María. Y llegamos a la basílica. Yo soy muy devoto de la Virgen María desde chico, pero lo que más me sorprendió es que cuando llegamos a la basílica, Carmen se postró ante la Virgen y eso me conmovió. Eso me conmovió grandemente y dije desde ese momento la vida de Santino se estaba gestando gracias a la Virgen María. Y hoy está con nosotros esta criatura hermosa y nosotros ya el nombre teníamos de novios, decíamos que si teníamos un niño se iba a llamar Santino, pero esa noche sentí que tenía que ponerle Emanuel, como aquel anuncio del ángel a la Virgen María, cuando le dijo que tenía que ponerle por nombre Emanuel al Hijo de Dios. Entonces de ahí viene Santino Emanuel, está con nosotros, un regalo de la Virgen María, a quien le damos las gracias. Luego por cuestiones laborales nos tuvimos que mudar a Fernando de la Mora y miren ustedes esta prueba de amor de María. María siempre nos quiere cerca. No sabíamos que la capilla Caacupemí estaba aquí. Nos mudamos sin saber a una cuadra y qué bendición y emoción tener la gracia de seguir viviendo la devoción con mucho amor a la Virgen María, la Madre de todos, la Madre de nosotros, la Madre de Santino Emanuel. Entonces, con mucha emoción comparto este testimonio de amor de mano de la Virgen María y les animo a todos a vivir con devoción siempre y mucho amor, el amor más grande del mundo, de la Virgen María. ¿Qué tal? Mi nombre es Matías Vega, tengo actualmente 25 años. Me pidieron que cuente brevemente cuál es mi experiencia a lo largo del servicio que tengo en la capilla Caacupemí. Estoy activando aproximadamente desde los 8 años. Tengo como que una actividad continua de 5 o 6 años. Pasé toda la etapa inicial de catequesis, lo que antes se llamaba precatequesis, confesión, comunión, KBB, digamos que de los 8 a los 12, 13 años estuve continuamente participando como alumno, por así decirlo. Y luego también llegó la adolescencia, tuve una participación más activa en lo que viene siendo como animador, ¿verdad? Como un apoyo, digamos que para el desarrollo de las clases para los chicos más pequeños. Llegó mi adolescencia, preadolescencia, hice digamos que un servicio de un año completo en donde empezó la confirmación, 14, 15 años. Tuve la posibilidad también de participar esos 2 años activamente como confirmando. Después surgió la oportunidad de poder empezar como músico en la capilla. En su momento tenían como un servicio de coro, la parte de liturgia. Bueno, yo elegí la música indudablemente. Empecé a tocar muy levemente o introducirme en lo que es la música a los 15 años. Pasó ya el tiempo y después de 10 años estoy todavía activando como músico también. También actualmente estoy siguiendo la parte de, en este caso, profesor de confirmación. Sí, hace no mucho terminamos una etapa súper importante que es básicamente el apoyo y el seguimiento a los jóvenes de 15 años que están iniciando su servicio
lo que tenga que ver el año de confirmación. Fue largo el año, sí, pasaron muchas cosas, pero siempre terminamos orgullosos de todo el trabajo que hacemos. Y bueno, digamos que de los 8 años como estoy sirviendo activamente, muy orgulloso de ver lo que es el progreso de la capilla después de un poco más de 10 años. Sí, digamos que en infraestructura se creció muchísimo en 10 años, gracias al aporte de la comunidad. Pudimos, y también al trabajo de toda la gente de la administración, se pudo crecer significativamente estos 10 años. De ser una capilla así muy pequeña, pasamos a ser la misma capilla pequeña, pero con mucha más gente activa, cooperando, participando en los proyectos. Y bueno, digamos que después de 10 años estoy intentando poner mi granito de arena, siempre en lo que se puede, en la parte de la música, apoyando siempre, y también con los jóvenes, que digamos que viene siendo siempre útil la presencia de... Me considero joven todavía, sí, tengo 25 años, y siempre es bueno ver que gente active y que apoye con lo que pueda apoyar, ¿verdad? Dentro de la comunidad, en este caso, en la comunidad pequeña de Cacupemí. Queridos amigos, hermosos testimonios que estamos escuchando aquí en esta comunidad de Cacupemí de Fernando de la Mora. Cumplen 60 años de presencia aquí en esta hermosa comunidad, en este hermoso barrio. Vamos a escuchar más testimonios de los fieles de esta comunidad. Mi nombre es Esteban Villalba, estoy con mi señora Clara Fernández, con mi hijo Liam. Queremos comentarle la promesa que tenemos con la Virgen de Cacupé y la promesa que hacemos cada año, un día antes de su fecha de cumpleaños. Nosotros durante el embarazo tuvimos un inconveniente con un estudio que era sumamente importante realizar, que es el estudio cromosómico para detectar algún síndrome de Down, alguna deficiencia. Y lamentablemente por un error en el hospital no pudimos realizar nuestro estudio. Entonces desde ese entonces estuvimos con muchísima incertidumbre, no podíamos dormir porque teníamos demasiado dentro de nosotros el miedo de que nuestro hijo salga mal o con alguna deficiencia. Entonces decidimos recurrir a la Virgencita de Cacupé para que ella nos bendiga, para que nuestro hijo nazca sano, para que estemos bien, y somos demasiado bendecidos. Nuestro hijo nació el 22 de agosto del 2022, muy sano. Desde ese año nosotros el 7 de diciembre de todos los años cumplimos con nuestra promesa de hacerle un cumpleaños. Desde este año, desde el año pasado, estamos haciendo en la capilla Cacupemí su cumpleaños, como para cumplir todos los años con la promesa, porque somos muy bendecidos y seguimos recibiendo muchísimas bendiciones de parte de la Virgen, y tratamos de cumplir todos los años de toda la forma que podamos para cumplir con nuestra promesa y la gran bendición que nos otorgó con nuestro hijo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Viñales, soy integrante de esta comunidad. Hace ya bastantes años mis abuelos viven en el barrio, y evidentemente el hecho de que mis abuelos vivan acá, que sean cristianos, que sean católicos, hizo que en su momento yo también me acerque a la capilla Cacupemí. Bueno, siendo muy joven, ya hace bastantes años por cierto, nos acercamos a la capilla, queríamos ver un poquito qué tal era el ambiente, cómo era el tema acá. Bueno, yo solito me acerco acá con ganas primeramente evidentemente de participar de la misa. Luego el primer día que vine, bueno, he visto un montón de gente especialmente adulta, gente ya de la tercera edad, gente que venía, que estaban en las primeras filas, que participaban, que eran los monitores, que cantaban. Y bueno, yo veía eso y el primer día dije, no, acá tiene que haber más jóvenes, acá tenemos que intentar de que más jóvenes vengan acá. También ya habían otros jóvenes que estaban en el coro, cuando eso con un amigo Carlitos, que su familia toda la vida también fue de la comunidad, de la zona, ellos estaban en el coro también. Y bueno, comenzamos a movilizarnos a los jóvenes, le invité a uno, le invité a otro, luego ya éramos 2, ya éramos 3, comenzamos a invitarle a otros jóvenes y decidimos crear un grupo juvenil en la capilla para darle un poco más de juventud a la capilla, ¿verdad? Al comienzo era como un sentido de rebeldía porque medio queríamos desplazarle a la gente más adulta, vamos a hacer que la misa sea más alegre, más música, más alegría en todo sentido.
Pero después, en el transcurso del tiempo, ya cuando los jóvenes se fueron acercando, formamos un lindo grupo. Decidimos formar parte del movimiento juvenil salesiano de la parroquia. Nos unimos a ellos, pero el grupo siempre fue acá desde la capilla, ¿verdad? Y como les dije, en ese proceso nosotros fuimos conociéndole a la gente de la capilla, a gente que hoy muchos de ellos ya no están. Cuesta un poquito hablar de lo que ya no están, porque son prácticamente pilares de la capilla que supimos quererles, amarles, que nos enseñaron muchísimas cosas y nos dimos cuenta que todos en la capilla son importantes, que desde los jóvenes, los niños, las parejas, los ancianos, la gente ya más adulta, todos tienen algo que aportar, todos tienen un testimonio de vida que dar, un ejemplo de vida que seguir. Y bueno, hoy no quiero olvidarme de algunos, ña Chachi, ña Carmen, ña Emi, son gente que ya no están hoy, pero a quienes les recordamos con mucho cariño, con mucho amor, que fueron los que cimentaron prácticamente los pilares de esta capilla, y que ya simplemente los jóvenes lo que hicimos fue seguir un poquito eso, ¿verdad? Hicimos un hermoso proceso. Yo le invito a todos los jóvenes que en algún momento vean este documental, que la parte en la vida de formar parte de un grupo juvenil cristiano, un grupo juvenil católico, no se la pasen, porque es algo que se va a quedar grabado en la mente durante toda la existencia. Es algo que siempre nos va a ayudar en los momentos difíciles, algo que siempre nos va a hacer recordar cosas lindas, cosas buenas. Así es que, chicos, siempre participen si pueden de un grupo juvenil, porque van a ser muy buenos amigos, van a ser amigos que van a durar toda la vida, van a ser amigos que siempre van a estar, van a vivir cosas magníficas. Nosotros aprendimos a servir en la comunidad, aprendimos a hacer evangelización, a salir en la calle, a irnos a los lugares donde realmente nos necesitaban. Hicimos campamentos, viajes, paseos, íbamos a misas en diferentes lugares, en otras capillas, recorríamos otras parroquias, nos íbamos en la diócesis, etc. Y aprendimos muchísimo de la iglesia de esa manera. Y bueno, simplemente el tiempo que yo viví participando de los grupos juveniles en la capilla Cacupemí es un tiempo del cual nunca me voy a arrepentir. Es un tiempo que añoro, que extraño, que uno siempre recuerda con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, nuestra capilla, como dijeron, comenzó muy humildemente, muy de abajo. A veces nosotros mirábamos en el patio de al lado y veíamos el patio baldío de acá al lado. De a poco se fue construyendo, se fue agrandando, se fue poniendo mejoras, se fue arreglando, y eso fue siempre todo gracias a la colaboración, a la ayuda de toda la gente de la comunidad, gente inclusive de afuera, amigos que venían de otras comunidades, que si hacíamos una pollada se acercaban, que si hacíamos una tallarinada se acercaban, si hacíamos una rifa se acercaban, y siempre es algo que hay que resaltar, era el acompañamiento de la gente de otras comunidades de la parroquia Domingo Sabio. Siempre estábamos los amigos también acompañándoles a ellos, y era mutuo, y era un sentimiento de amistad que ya sobrepasaba solamente la capilla Cacupemí, porque después de la capilla Cacupemí comenzamos a exportar jóvenes, ya fueron jóvenes para el Centro Juvenil de Domingo Sabio, para el Movimiento Juvenil Salesiano, para el JJ, que era el movimiento de los jóvenes a nivel ya nacional. O sea, Cacupemí realmente fue un lugar en el que se exportaron valores, se exportaron jóvenes que dieron muchísimo por la obra salesiana, por la iglesia. Y bueno, es lo que se logra cuando nos juntamos jóvenes, y entregamos un poquito nuestro destino también al Señor, ponemos en sus manos nuestra vida, y bueno, y Él sabe siempre moldear y sabe hacer lo que tiene que hacer para que ocurran las cosas. Y bueno, nuevamente agradecer por el espacio, agradecer por escucharnos, y espero que la capilla siga creciendo, que la gente siga viniendo, que siga creciendo en evangelización, en amor, en cariño, porque la comunidad no es nada si no hay amor entre sus miembros. Por eso siempre queremos y esperamos que la gente, desde el lugar que es la capilla, aprenda a amar, aprenda a querer, aprendamos a andar bien entre todos y hacer crecer nuestra iglesia, nuestra comunidad, que es la que al final de cuentas nos cobija y nos cuida desde siempre. Amigos, seguimos con los testimonios aquí en la comunidad de Cacupemí de Fernando de la Mora. Está cumpliendo 60 años de presencia en este barrio. Escuchamos otro testimonio. Hola, yo soy Fabiana Alonso, una fiel servidora de esta capilla Cacupemí.
y vengo también para sumarme a los testimonios que nuestra Virgencita Caacupé ha hecho en nosotros. Corrían los años 2015, donde justamente se iba a celebrar el miércoles de ceniza. Recuerdo perfectamente que fue el 18 de febrero, justamente un día antes de mi cumpleaños. Yo estaba volviendo de la facultad. Comúnmente solía bajarme sobre la avenida principal Mariscal Estigarribia y estaba retornando a mi casa muy feliz porque había rendido exitosamente uno de mis exámenes de facultad. Y tal así que venía una vocecita en mi interior donde la Virgen me pedía para asistir a esa misa, y yo hice caso omiso a eso. Después tuve un segundo llamado en mi interior y pasa una vecina y me saluda y me dice: vamos pues a la misa. Y yo recuerdo que tampoco hice caso. Después pasa otra vecina que para mí fue un tercer llamado para asistir a esa misa de cenizas, y tampoco hice caso. Y minutos después, llegando más o menos a una altura de 1 cuadra de mi casa, fui asaltada por unos motochorros, donde me dispararon y me quedé en shock. Y antes de eso, en mi interior, yo le clamé a la Virgen y le clamé a Dios, diciéndole que no me pase nada. Y tal así que escuché 2 disparos y ese momento se paralizó para mí. Fue como si fuese que pasó una eternidad. Y después se acerca una persona y me dice que me suba a la camioneta. Recuerdo que era una locutora de radio que se llama Estela Maris. Ella me asistió, me llevó al Metropolitano, un sanatorio cercano, y voy, me hacen los primeros auxilios. Yo chorreaba de sangre, yo me sentía morir. Estaba muy bloqueada, no sabía lo que pasaba. Y después, al asistirme, me dijeron que me había penetrado una bala en el brazo izquierdo. También rozó una parte de mi tórax en la espalda. Y me quedé sin poder usar mi brazo izquierdo por un buen tiempo. Yo soy zurda, me dificultaba mucho. Y por obra y gracia de Dios, hoy por hoy puedo estar comentándole este testimonio tan grande que ella obró en mí. Porque me considero, o me consideraba en aquel entonces, una hija desobediente. Porque una mamá siempre está con los brazos abiertos para preocuparse por nosotros, para recibirnos. Es una mamá cuidadora, protectora, y muchas veces como hijos somos desobedientes y no sabemos muchas veces distinguir ese llamado que ella tiene con nosotros. Y hoy por hoy que soy mamá comprendo tantas cosas, y es así. Ella siempre vela por nosotros, siempre quiere nuestro bien, pero a veces nosotros queremos muchas veces hacer nuestra voluntad y no tener esa entrega plena con ella. Y recuerdo que cuando salí de urgencias y me trasladaron a una sala de visitas, me acuerdo que esta señora, la que me asistió, se acercó con sus 2 hijas y querían ver qué tal estaba. Y recuerdo perfectamente que una de ellas tenía una remera y tenía un escrito en la parte de atrás.
y se me quedó impregnado porque era una cita bíblica y decía Salmo 118. Recuerdo que al día siguiente me fui a darle gracias a Dios y a la Virgen porque me dio esa oportunidad de volver a renacer. Porque realmente yo sé que ella me cobijó bajo su manto y me protegió para que hoy por hoy pueda estar acá sirviendo. Y me acordé de ese pasaje y le dije a una prima que me pase la Biblia y me diga ahora si me podía abrir qué decía en ese pasaje bíblico, y recuerdo perfectamente que decía el Salmo 118, donde el título decía no moriré, viviré. Y hoy estoy inmensamente agradecida por esa experiencia que en su momento marcó un antes y un después en mi vida. Porque gracias a esa experiencia hoy por hoy valoro tantas cosas. Para mí la Virgencita me ha llenado de tantas bendiciones y por sobre todo me permitió estar aquí para seguir sirviendo a esta comunidad bendecida. Me permite estar en el Ministerio de la Música, me permite proclamar los salmos y hoy por hoy me siento tan agradecida y siempre estoy predispuesta para cualquier cosa que necesite esta capilla. Buenas, yo soy Carlos Méndez, vecino eterno aquí del barrio Cacupemí. Mi historia con la capilla se remonta desde la pequeñez, prácticamente desde mi existencia, pues mis abuelos, padres, madres también formaron parte de la historia de esta capilla desde su formación. Entonces, para nosotros, casi desde nuestra concepción y nuestro nacimiento, formamos parte de la capilla, siempre acompañando primeramente como espectador, como feligrés, y después desde niño también trabajando como monaguillo, luego desde los 7 u 8 años también en el Ministerio de Música. Estuvimos casi 5 o 6 años trabajando de manera incansable con la creación de un ministerio musical, acompañados por el padre Víctor Cabañas, recientemente ordenado sacerdote. Una de sus primeras misiones fue aquí y nos tocó el privilegio de compartir con él, y entre otras grandes sacerdotes que pasaron por la capilla, entre ellos el padre Carlos Ey, por ejemplo. Para nosotros siempre fue un gusto y un honor trabajar en la capilla. Recuerdo cómo antes la pequeña capillita era, todo lo que nosotros estamos viendo aquí antes era un patio baldío, era un tinglado que estaba lleno de yuyos, y después de mucho trabajar, mucho esfuerzo en las comisiones, fue mejorando, fue creciendo hasta lo que es el día de hoy. En particular me tocó trabajar como catequista en el Ministerio Musical por varios años aquí en la capilla, y siempre fue un gusto y un privilegio poder ver a tantas almas jóvenes que desde chiquitos fueron creciendo aquí y fueron caminando con el transcurrir de la capilla, y esto involucró un crecimiento tanto personal como espiritual de cada uno de ellos. Siempre fue una alegría y una motivación para todos poder presenciar eso. Ver la capilla como está el día de hoy, llena de alegría, llena de satisfacción, y por sobre todo la renovación que se está dando. Es un proceso natural que muchas veces cuesta que se logren procesos de cambio. Siempre es muy complicado, ¿verdad? Y más aún en estos días. Así que enhorabuena con la comisión actual, enhorabuena con la capilla Cacupemí, que siempre se sienta joven, que siempre se rejuvenezca, y que, como dice la Biblia, que Jesús siempre haga nuevas todas las cosas, que cada vez que llegamos aquí nos sintamos renovados, alegres,
que nos transporte a nuestra niñez, nuestra juventud, y que cuando el día de mañana podamos seguir viniendo, nos llene de alegría y podamos sentir la presencia de Dios de todos. 60 años de comunidad en Fernando de la Mora cumple la capilla Caacupemí. Estamos con algunos de los integrantes que trabajan directamente en la coordinación. Sabemos que, como siempre, toda comunidad necesita también de los tendotá, es decir, de las personas que se ponen al frente para darle vida a la comunidad. Ellos mismos se van a presentar y nos cuentan un poco de la experiencia, cómo llegaron hasta aquí y lo que actualmente están haciendo y cómo están trabajando para que la comunidad de Caacupemí de Fernando de la Mora tenga esa vida eclesial. Bueno, mi nombre es Rosana Mena. Junto con mi marido Jacinto Fretes nos hemos mudado a esta comunidad en el año 2002 y prácticamente desde años siguientes, desde el 2004 aproximadamente, nos acercamos a esta capilla, le encontramos a gente trabajando arduamente para una feria de comidas, vinimos a ayudarles y desde ese momento prácticamente nunca más pudimos salir de esta comunidad, nos cobijamos en ella. La gente también nos abrieron las puertas al Consejo Económico y el Consejo Pastoral en pleno. Tanto es así que las personas que nos precedieron justamente acá, como don Marcelino y su señora Lucy, nos tiraron un poco la parte económica junto con mi marido y años después yo me encargué de la parte, fui la coordinadora de la catequesis familiar por muchos años, creo que 15 aproximadamente, y trabajando con la comunidad, con las familias, porque justamente así como lo mencioné, la catequesis familiar, donde habían cientos de niños en todas las etapas, desde precatequesis hasta KBV en aquel entonces. En el 2015, en el 2014 incluso iniciamos la catequesis de confirmación con jóvenes ya de la comunidad, estando usted también como nuestro capellán. Hicimos muchísimas cosas lindas con ellos, con todos ellos, con las familias que apoyaron muchísimo. Y bueno, decir que esta es una comunidad muy solidaria, que apoya, que acompaña muchísimo todas las actividades que hacemos, que emprendemos, y estamos muy contentos con el trabajo realizado, con lo que aún nos queda por realizar, porque ahora, si bien dejé la coordinación de catequesis familiar, soy miembro del consejo. Ahora que salieron mucha gente que nos abandonaron, como doña Chachi, doña Emilia, don Servando, que eran los baluartes de todo este trabajo que se venía haciendo en la capilla. Ellos fueron los primeros, ¿verdad?, que comenzaron hace 60 años. Y sí, colaboraron durante todo ese periodo. Los fundadores son muchos realmente, si vamos a nombrarles, me acuerdo que en los 50 años les homenajeamos a todos ellos, como por ejemplo don Servando, doña Crescencia y su marido, don Cristino, a los Méndez, a las familias ya a través de sus hijos les homenajeamos. Fue un lindo homenaje, un agradecimiento a las personas que hace 60 años se pusieron encima el trabajo de hacer todo esto. Y que lo prosiguieron, por supuesto, Marcelino, con toda la gente que estuvo mencionando, nosotros continuando en la parte pastoral y económica, y hasta hoy estamos trabajando y recibiendo el apoyo de toda la comunidad. Impresionante realmente. Marcelino, o mejor dicho, Jacinto. Yo ya me estaba confundiendo ya que estaba diciendo Marcelino. Jacinto, ¿y qué tal aquí la comunidad en el sentido justamente de esta función tan importante que tenés, que es la parte económica? ¿Cómo están estirando? Yo soy Jacinto Fretes, soy el coordinador económico de la capilla y hemos comenzado, así como dijo mi señora Rosana, desde el año 2004. Y desde esa fecha estamos hasta hoy en día, recibimos muchas bendiciones porque para nosotros fue más fácil, porque la infraestructura principal ya estaba
más nosotros equipamos todo lo que se ve ahora. Empezamos con el altar, luego empezamos el tema del techo, cielo raso, todo lo que es acondicionado de aire, nos subimos arriba, creamos lo que son las aulas para catequesis con su infraestructura correspondiente y muchas otras cosas más que puede ser que me haya olvidado. Pero la comunidad sí, para nosotros es muy fácil porque trabajan con nosotros, colaboran y no podemos quejarnos de eso. Nada de sacrificio, más bien fue una bendición estar acá. Qué lindo. Y ahora con respecto así a la comunidad en cuanto a la participación y como fruto, porque ustedes escuché que en el 2004 están por aquí. Yo ya desaparecí para esa época. Yo estaba por Roma en esa época. Pero cada vez que venía siempre encontraba algo nuevo, ¿verdad? Aquí en la comunidad. Y lo que significa para ustedes también el trabajo espiritual. Sí, para nosotros es muy importante. Tenemos 4 hijos maravillosos y lo más importante es este sostenimiento que nos da la parte espiritual, la Virgencita y su Hijo Jesucristo, siempre es nuestro sostén. Para nosotros es muy importante. Buenas, ¿cómo están? Soy Mariela Molinas. Me hicieron la invitación para contar mi historia con la capilla Caacupemí. A esta capilla le vi crecer, esta capilla me vio crecer. Justamente al llegar el día de hoy encontré una foto mía desde el año 1998. En esta capilla hice mi primera confesión, hice la primera comunión y desde mucho antes de eso siempre fui partícipe de las celebraciones de la Virgen de Caacupé. Era una celebración del barrio en donde escuchábamos las bombas, veíamos el festejo del barrio al esperar las 12 por el día de Caacupé. También veníamos a tomar la chocolatada. Tengo en mi memoria los rostros de tantas mujeres haciendo la chocolatada para todos los niños de la comunidad. También esperábamos que la Virgen pase frente a nuestras casas con su procesión de todos los años. Esos son los recuerdos de mi infancia y con el correr de los años, en una de las Eucaristías en donde participé, se hace una invitación para formar parte de la catequesis familiar. En ese momento había pocos colaboradores, pocos catequistas para llevar adelante la catequesis familiar. Y tomé como un llamado de Dios, como un llamado de la Virgen para acercarme a trabajar en esta comunidad. Y desde el 2008 hasta el 2018 fueron 10 años en donde todos los sábados di ese aporte mío a la comunidad. Y más allá de dar yo un aporte personal, es una experiencia en donde yo recibí muchas bendiciones. La comunidad me acogió como una familia, hice amigos que hasta hoy en día son familia. Y también conocí a muchas personas. Esos niños hoy son adultos en donde le encuentro en varios ámbitos de la vida y hace que mi corazón esté alegre al verles bien, a verles sanos. Una experiencia que siempre comparto y esta oportunidad aprovecho para transmitir. Manejábamos aproximadamente a partir del año 2008 en los festejos del Día del Niño como 100 niños y éramos jóvenes. Los niños son felices, son traviesos y en mi experiencia de 10 años nunca jamás tuvimos un percance, nunca jamás a ningún niño le pasó nada aquí en la capilla. Y es una experiencia que comparto porque yo veo la protección de nuestra Mamá María en todo momento. También en ese entonces yo empezaba la facultad
terminé la carrera de Derecho en la Universidad Católica a través de un crédito educativo, en donde yo en ese momento no tenía los medios de cómo abonar esa cuota. Y uno de los milagros que estoy segura que hizo la Virgen de Caacupé es permitirme a mí conseguir un trabajo y cubrir la cobertura total del crédito educativo. Y eso transcurrió todo mientras yo hacía ese servicio como catequista de la comunidad. Esta es una capilla que fue creciendo con los años. Tengo en mi memoria la imagen de cómo era la capillita. Era muy chiquita, muy humilde, y desde sus inicios vimos cómo se fue transformando. Y más allá de lo que se puede ver materialmente es cómo aumentó con nuevas personas, con nuevos jóvenes, con nuevos niños que dan su aporte día a día para que otras personas puedan ser parte de conocerle a la Virgen de Caacupé a través de esta comunidad. En toda comunidad necesitamos formar al pueblo fiel y toda comunidad necesita, por lo tanto, de catequistas y de aquellos que organizan la catequesis y todo el plan pastoral. Hoy nos encontramos aquí también en estos 60 años de la comunidad Caacupemí de Fernando de la Mora, a la que está encargada de llevar adelante la formación de los niños y de los jóvenes. Bienvenida entonces y queremos escuchar tu testimonio. Sí, muchas gracias Padre Víctor por darme esta oportunidad, ¿verdad? Soy Gregoria Alfonso, pertenezco a lo que es la coordinación de la catequesis familiar. Es prácticamente donde nadie quiere estar porque no queremos asumir un compromiso, pero esto vino gracias a mi mamá, que usted también, me acuerdo Padre, por eso nunca olvido, ¿verdad?, que fue a darle esa unción que ella necesitaba. Y en realidad tuve 2 años de depresión. Vine acá a la capilla Caacupemí y como testimonio tengo, digamos, que estoy al mando de lo que es la catequesis familiar con los niños y jóvenes. Le comento así que son diferentes etapas. La etapa de iniciación, que hoy en día le decimos precatecumenado, la etapa de catecumenado, que es la confesión, iluminación, que es primera comunión, y también con los jóvenes, primer año de confirmación y segundo año. Tenemos diferentes estrategias, por decir, para llamar la atención de las familias para que puedan venir a participar de la misa, porque no es fácil realmente el servicio en sí, porque lo que queremos es siempre evangelizar a la familia. Y donde utilizamos nosotros el anzuelo es a los niños. Hacemos así unas actividades, ya sea están en el servicio de monaguillo, en el coro, lectores, colecta. Hacemos diferentes servicios, ¿verdad?, para que puedan ellos, la familia en sí, acompañar ese proceso. Porque la catequesis no solamente tiene que finalizar con la primera comunión, lo que queremos es que siempre perseveren, y es algo que a todos nos cuesta, ¿verdad?, la perseverancia en sí. Y quien nos acompaña, ¿verdad?, es nuestra Madre Virgencita de Caacupé, que yo todos los días le rezo y le pido, ¿verdad?, que podamos llevar una catequesis para toda la familia, que seamos de utilidad, ¿verdad?, para nuestra comunidad y nuestra familia en sí, que seamos ese ejemplo también para todos. Y en esta evaluación, digamos, Gregoria, de este trabajo tan lindo que es la catequesis, si vos tenés que poner una notificación, vamos a decirle, una nota del 1 al 5, ¿cómo verías hoy este compromiso, sobre todo de los padres por una parte, y luego también la participación de los chicos al concluir esa etapa que nosotros le llamamos de la primera comunión y luego también de la confirmación? Bueno, y en realidad dice que no hay que autocalificarse. Claro, claro. Pero claro. bueno, ya que usted me dice, entonces Sí. pongo un 3,5. 3,5. Y le cuento también como testimonio, Padre, que de la catequesis familiar de primera comunión,
del Espíritu Santo iluminó a una pareja, digamos, para que este año decidan casarse, para que tengan el sacramento del matrimonio. Y eso es algo realmente loable y no solamente, digamos, fue, digamos, por mí ni nada de eso. Le tenemos, ¿verdad?, Jesús presente, que estuvo ahí en esa familia, porque nosotros tenemos esos encuentros cada semana. Lo que es primera comunión martes, digamos, de 7 de la noche hasta las 8. Y el de perseverar esas familias, por ejemplo, porque a veces tal vez vengan por obligación, Claro. y muchos vienen por gusto también. Sí. Una vez que van entrando, ¿verdad? Sí. Todo lo que significa. Así mismo. O sea que vos le ves que la gente cada vez más se está comprometiendo. Fíjate que son 60 años de comunidad, de caminada que se está haciendo aquí en KQPMI. Así mismo. Y yo tengo apenas 3, 4 años. Ah, sí, de los 60, pero por lo menos ya estás en estos 60 años, 3 años ya estás dando el granito de arena, que es muy importante, Sí, como 3. toda comunidad. 3 años, y eso realmente con altibajos también, porque a veces cuando haces el servicio siempre está, digamos, como decimos, el demonio en la cola que está ahí. Que digamos. siempre mete la cola. Sí, realmente. ¿Y qué pediría Gregoria hoy al cumplir 60 años de caminada como comunidad KQPMI? Sobre todo ya que tenés una función muy importante, que es la catequización de esta comunidad. Bueno, y en realidad lo que deseo más es que las familias puedan conocerle más a Jesús, que tengamos ese tiempo, porque lastimosamente cuando estamos en crisis únicamente buscamos a Dios. Y en realidad lo que yo pido, y con el corazón en la mano, de que las familias, todas las familias, no pongamos esa excusa, ese obstáculo para hacer las cosas de Dios. Porque cuando tenemos así un problema X, ahí es cuando le buscamos y estamos así totalmente, digamos, no, yo quiero solución rápida. Y si es que no encuentro, entonces no me voy a la capilla o no me voy a la parroquia. Claro. Entonces eso es lo que más quisiera, que, digamos, las familias se comprometan más. Qué bien. Muy bien, muchísimas gracias, Gregoria, y sobre todo por este servicio tan lindo que estás prestando a tu comunidad de KQPMI de Fernando de la Mora. Muchas gracias, Padre, y siempre le esperamos acá cada 15 días para escucharlo también. Yo soy Milagros Bazán. Acá en la capilla todos me conocen como Mila o como Mili. Soy hija de Don Bazán, que todos también le conocen, y de Ángela. Y creo que mi historia acá en la capilla comenzó desde muy chiquitita. Hice la precatequesis, hice acá mi primera confesión, también hice la comunión, y después, ya de muy chiquitita, la verdad sentí ese llamado especial realmente, y me quedé. Empecé a servir en lo que sería la catequesis de niños. Empecé como ayudante, empecé con Marie, que también estuvo acá dando su testimonio, ¿verdad? Y empecé con ella, empecé sirviendo, ayudándole a dar las clases, haciendo cositas así. Después empecé en el 2008, era chiquitita, y estuve hasta el 2015 más o menos. En esos años fui aprendiendo, fui instruyéndome también en la palabra, y pude tener ya desde chiquita mi primer grupo solita, que para mí fue algo increíble porque yo me veía tan niña todavía, pero increíblemente los niños también me escuchaban, entonces únicamente era de Dios eso, ¿verdad? Y una experiencia o cosas que a mí se me quedan mucho son las Semanas Santas, las actividades que preparábamos para los niños, como ellos captaban eso. También las jornadas que teníamos, a las que nos íbamos a la plaza, donde aparte de hacer cosas de dispersión, hacíamos actividades donde ellos con la naturaleza conectaban realmente todo lo que Dios creó para nosotros, ¿verdad? Y eso fue una experiencia súper linda. La capilla realmente
une familia, nos unió a todos, a un barrio, a un vecindario, y creo que hasta hoy día eso sigue creciendo, ¿verdad? Hoy día mis padres siguen estando, y así nosotras con las compañeras con las que estábamos de catequistas, hasta hoy día tenemos un vínculo muy lindo, y eso, creo que Dios realmente hizo cosas muy lindas y muy grandes en ese tiempo en el que estuvimos sirviendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Lescano, soy miembro de esta comunidad hace tiempo ya. Digamos que cuando era niño empecé a venir regularmente cada domingo, pero una vez empezado el tema de la confirmación, entonces tuve ese sentimiento de venir más de seguido, y por esa parte también el de ser monaguillo, el servicio de monaguillo. Entonces, a partir de ahí, fue como cada domingo venir y estudiar cada paso, y después ya saltar al siguiente nivel, que era venir al altar y servir. Entonces, yo ya llevo 2 años en el servicio, y actualmente estoy haciendo también como profesor para otros monaguillos, enseñándole a otros. Entonces, por ahora esa es mi profesión, y espero seguir así durante mucho tiempo. Hola, yo soy Sofía, él es Miguel. Nosotros venimos acá a la capilla desde 2023 más o menos. Estábamos participando en otra parroquia, pero por cosas de la vida terminamos viniendo a la capilla, nos gustó, y en especial nos gustó, ¿verdad? Porque vinimos a una de las misas que hacía el padre Víctor, y en una de esas el padre en una homilía pregunta o pide a los jóvenes que se pongan de pie, ¿verdad? Y entre esas pide a los jóvenes que quieran ser catequistas. Nosotros coincidentemente en otra parroquia éramos catequistas y estábamos justamente en busca de volver a activar porque habíamos dejado eso. Y bueno, por obra del Señor vinimos justo a esa misa. El padre justo en la homilía hizo que nos paremos y nos pidió que seamos catequistas. Eso fue en 2023 más o menos, y desde ese entonces estamos acá activando como catequistas. Sí, y para sumar y complementar un poco lo que nos cuenta Sofía, realmente desde mi punto de vista es muy lindo cómo se dio todo, porque ese día estamos escuchando la homilía del padre Víctor y sentimos el llamado realmente, y creo que hay una cita bíblica que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Y creo que estamos hoy acá, no solamente vinimos a servir, creo que formamos una familia también acá, y hoy como matrimonio me siento muy feliz y orgulloso de estar sirviendo en la capilla, y también sirviendo y siendo parte de la obra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy lindo cómo nos encontramos con esta comunidad y cómo somos parte y hacemos hoy comunidad, y estamos colaborando en la búsqueda y en la formación de los miembros, ¿verdad? Entonces, nada, muy feliz de formar parte de la comunidad de CACUPEMI. Para complementar también, sumando lo que dijo, nosotros acá empezamos como novios, ¿verdad? En el camino yo siempre digo que todo estaba pensado por Dios, que podamos venir acá, porque bueno, acá como que todo se fue encaminando para que nuestro camino de noviazgo se forme y termine en matrimonio, ¿verdad? Mismo con el padre, con la comunidad que nos ayudó muchísimo en todos los preparativos, por así decir, ¿verdad? Nos encaminaron en todo. Asimismo el padre Víctor fue el que nos casó, y ahora mismo ya servimos la comunidad como un matrimonio, como dijo él. Y eso. 60 años de comunidad en la capilla CACUPEMI de Fernando de la Mora. Y en este momento nos encontramos con el coordinador actualmente de la comunidad. Él mismo se va a presentar, y sobre todo queremos saber
cómo comenzaste también tu actividad, cómo entraste a colaborar en la evangelización en esta capilla que hoy cumple 60 años de existencia. Así es, buenas tardes, padre, buenas tardes. Yo soy Federico Martínez, soy el coordinador pastoral de esta querida comunidad de la capilla Cacupemí. En verdad, llegar aquí para mí, digamos que fue todo un desafío. Principalmente fue un llamado. Yo creo que la Virgencita quería que yo esté acá trabajando porque en aquel tiempo, antes de que yo me adentre a trabajar acá en la comunidad, yo venía a la capilla, a la misa de la capilla con mi querida madre, a quien yo le traía, ya que ella vivía acá cerca, acá más o menos a 7 cuadras, y yo vivía en Luque, o sea, vivo hasta hoy día, ¿verdad? Entonces yo venía y todos los domingos venía con mi madre a la misa. En ese tiempo creo que vos viniste recién de Roma, parece que estuvimos en Jerusalén. No Israel, sé. sí. Es de Israel fue. Entonces así fue que llegamos a un punto en donde hubo ese pedido de venir a trabajar directamente acá contigo en la, digamos, en la coordinación pastoral. Y bueno, realmente para mí fue un verdadero desafío, pero fue de mucha satisfacción, fue de mucha alegría por los desafíos que significaba en ese momento este trabajo pastoral que llevamos adelante. Y en aquel tiempo a mí me cupo trabajar con ña Anilia de Portillo, que era justamente concepcionera también, le conocía a mi mamá, estaba ña Crescencia, estaba ña Chachi, y realmente con ellas mi trabajo pastoral fue, y con don Servando, ni qué decir, ¿verdad? Fue un trabajo bastante llevadero por el apoyo que ellos mismos me mostraron, me enseñaron. Y es así que realmente ese es un recuerdo que yo lo tengo muy bien guardado en el corazón, el trabajo que he desarrollado principalmente con ña Emilia, visitando las casas de familia, haciendo esa evangelización casa por casa, porque en aquel tiempo esa era la modalidad también que implementaban los anteriores coordinadores, por decir. Y realmente para mí fue una gran satisfacción, fue un, digamos así, un desafío que yo creo que con el tiempo después hemos logrado cosas muy positivas. Hemos logrado cosas muy positivas, sinceramente, en donde hemos logrado, por ejemplo, en aquel tiempo teníamos los jóvenes que estaban organizados, ¿verdad? Solo que tuvimos los traspiés que muchas veces nuestra parroquia terminó estirando nuestros jóvenes y nos quedábamos otra vez rangueando, ¿verdad? Pero bien, dentro de todo, bastante bien en la parte pastoral. Y no podemos, a lo que es hoy día, ¿verdad? En estos 60 años, nos encuentra con 2 sacerdotes que están, digamos, viniendo a celebrar la misa acá, como es el caso del padre José Sanardini, que día de por medio, conjuntamente contigo, están llevando a cabo la misa todos los domingos. Y eso es una satisfacción. Y ahora están también transmitiendo directamente, ¿verdad? Aquí desde y ahora, muy conocida, claro, la capilla Cacupemí. Ni qué decir, la capilla Cacupemí es muy conocida a nivel nacional ya a esta altura, ¿verdad? Así mismo es. Y eso es una gran satisfacción también. Es que yo siempre dije, esta es una comunidad muy bendecida, padre, honestamente. Es una, porque acá tenemos el apoyo de la comunidad. Cuando hay desafíos para llevar adelante, para hacer, por ejemplo, la comunidad responde. Y responde con la mano en el corazón y hay respuesta. Y eso entusiasma y facilita también el trabajo que de repente estamos haciendo, honestamente. Es muy importante. Si tenés que poner una notificación, Federico, a ver, a tu comunidad, esto sí que es un poco arriesgado porque tú eres el coordinador y tenés que mirar un poco bueno. Y tenés que calificar también, pero es importante siempre, ¿verdad? O sea, dentro de una mirada general, porque como coordinador
uno se da cuenta de la liturgia, la catequesis, de hecho, lo que significa la visita a los enfermos, lo que significa la organización, la economía. Son desafíos grandes. En este tramo, por ejemplo, hemos logrado nosotros tener 6 ministros extraordinarios de la comunión, cosa que anteriormente no lo teníamos, ¿verdad? Y ese fue un paso muy importante, tal es que a través de esos ministros extraordinarios de la comunión justamente se hace esas visitas a los enfermos, que es lo que y se le lleva la comunión, que es lo que realmente se precisa en una comunidad, porque hoy día, como sabemos, las personas de tercera edad, cada vez hay más mucho, cada vez hay personas que no pueden venir a la misa, que no pueden venir al templo, entonces ese es un servicio muy lindo que también estamos brindando desde nuestra comunidad, ¿verdad? Y con respecto a eso de poner nota, bueno, yo no sé si sería conveniente hacer eso, pero me pongo, como dijo ya Gregoria, 3,5 a 4. Sí, es un pibeso. Es un pibeso de medio punto porque hubo cosas muy lindas que hemos avanzado, en serio. No solamente ediliciamente, sino pastoralmente también, padre. Honestamente. Y hemos, yo creo que la Virgencita de Caacupé se encargó de enviarnos personas como Gregoria, por ejemplo, que es una mujer muy trabajadora en el área de la catequesis familiar. Lo que también tengo que terminar de acotar es que yo vine a encontrar un equipo bien ensamblado, con Rosana, con Jacinto, con Jorge Bazán, incluso en ese tiempo con Luis Gavilán, y Ceci y Huguito, el finado Huguito, que hoy día hace un tiempo nos había dejado, pero esas eran personas que realmente tenían un espíritu de mucha movilidad y de mucho entusiasmo para todo el trabajo que se lleva acá en la capilla. Muy bien, te agradezco, Federico, sobre todo también por este servicio dentro de la comunidad. Y así agradecemos al Señor por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. 60 años de esta comunidad, Caacupemí, la capilla Caacupemí, en Fernando del Amor.